Voy a tratar de ser lo más breve posible para señalar algunos aspectos que fueron tocados por el ministro y tal vez alguna otra cosa que se dijo aquí. Bueno, primero, ministro, ¿por qué no dejamos esa ficción que usted nos presenta aquí? Le voy a citar 5 informes internacionales. Dice, por ejemplo, la Oficina Noruega para el Desplazamiento Forzado, Colombia, tercer país del mundo en materia de desplazamiento forzado. Oficina Humanitaria de Naciones Unidas, OCHA. La violencia ha crecido en el país 621% en este año, con relación al mismo periodo del año anterior. Fundación Paz y Reconciliación, hay 37% del territorio nacional en el cual hay presencia de grupos armados ilegales. Comité Internacional de la Cruz Roja, tenemos 6 conflictos armados simultáneos en el país. Global Witness, una organización con mucho prestigio, Colombia el país más peligroso para defensores del medio ambiente, y podríamos seguir, pero yo le propongo que lo dejemos de ese tamaño. Así que sí estamos ante una inmensa crisis. Que entre otras cosas, ministro, yo le pediría que ustedes unifiquen en su discurso, porque en unos momentos ustedes dicen defender el acuerdo de paz y cumplirlo, y van allá a las instituciones internacionales a mostrar que este gobierno, como nunca y como no lo hizo el gobierno anterior, ha cumplido con ese acuerdo, y usted nos viene aquí con el argumento de que ese es un acuerdo en el cual se promueve la impunidad. Entonces yo le pediría en eso que unifique el discurso y que sepamos qué es lo que ha querido hacer este gobierno en 4 años. Porque uno no sabe si han querido destruir el acuerdo o implementar el acuerdo. Si a usted le parece que ese acuerdo es como usted lo dijo aquí, como todos lo escuchamos, un acuerdo de impunidad, pues entonces yo pediría que no haya hipocresía ante la comunidad internacional. Se diga claramente, ese acuerdo no le gusta al gobierno, o por lo menos no le gusta al ministro de Defensa. Pero no es ambigüedad. No ese doble discurso, no ese doble estándar, no esa simulación de implementación que ustedes han venido haciendo, porque en momentos aparece cuál es la verdadera posición, que es la que usted nos acaba aquí de expresar de una manera absolutamente nítida. Tercer asunto. Pues sí, los líderes sociales los han asesinado de una manera terrible en otros y en este gobierno. Y lo han hecho organizaciones armadas, pero este gobierno ha violado los derechos humanos. Lamentablemente usted no se hizo presente en un debate que teníamos programado con mi colega senador Sanguino y toda la oposición política para que habláramos del tema de los falsos positivos. Yo lamenté que usted nos prometiera que íbamos a hacer ese debate en plenaria y después no se nos cumplió. Y por eso yo tuve que salir junto a mi colega Antonio a los medios de comunicación a mostrar un video sobre el cual todavía no tenemos ni una explicación. Y es la de un miembro del Ejército Nacional manipulando el cuerpo desnudo de un campesino que ha sido asesinado, porque esa es la palabra que hay que utilizar en este caso, en una operación contra una comunidad en San Vicente del Caguán. Sobre eso no hemos tenido respuesta hasta el sol de hoy. Qué bueno que lo vemos hoy, sí, y sería muy importante que usted nos explique esa circunstancia. ¿Por qué se viola de esa manera protocolos y medidas que están claramente establecidas? No puede haber manipulación de un cuerpo en la escena de un crimen, o por lo menos de un episodio en el cual se sospecha que hay un crimen. Y si usted no obtuvo este video, yo se lo mando con el mayor gusto, a pesar de que está en todos los medios de comunicación. Entonces sí ha habido violación de derechos humanos, sí ha habido, y eso es lo que nosotros sostenemos, sí se ha revivido la práctica de los falsos positivos y de una manera contumaz y reiterada, porque desde el comienzo de este gobierno, si usted se acuerda cuando comenzó esta historia, en el New York Times apareció unas directivas que se habían expedido con el propósito de revivir tal cual
las prácticas que dieron lugar en la seguridad democrática, que no fue ese reino maravilloso de los resultados en materia de derechos humanos y seguridad que ahora se nos presenta, de esas prácticas sistemáticas de violación y de crímenes de lesa humanidad. Entre otras cosas, de los periodistas que participaron en la elaboración de ese informe, si usted lo recuerda, fueron además perfilados, entre comillas, por la inteligencia militar, como si, digamos, eso no fuera suficiente. Entonces, ¿para qué hacemos la historia de lo que usted dice va a pasar a la historia como el gran gobierno? Pues depende de quién la escriba. Tal vez si es el señor Darío Acevedo, seguramente habrá una versión mucho más, tal vez complaciente, pero si la historia se escribe tal cual, ministro, aquí va a haber que decir cosas muy, pero muy serias. Este gobierno ha violado sistemáticamente o ha permitido la violación de los derechos humanos de una manera sistemática y masiva. Eso es lo que tendrá que decir cualquier investigación seria de lo que ha ocurrido en Colombia durante todos estos años. Bueno, hay aseveraciones que aquí no se han hecho y usted sabe, ministro, que no hay debate más sencillo que inventarse los argumentos de la contraparte y entonces endilgarle a esos argumentos argumentos más poderosos que provienen de uno. No, nadie ha dicho aquí cosas que usted aseveró. Por ejemplo, nadie dijo que no a la extradición. Ese debate no lo hemos hecho aquí. Con el mayor gusto lo podemos hacer. Aquí lo que hemos dicho es que los derechos de las víctimas predominan con relación al delito del narcotráfico. Esa es la tesis que hemos defendido aquí. Mucha claridad y con argumentos y con hechos. Hay muchas resoluciones y muchas palabras que se van al viento. Yo me acuerdo cuando extraditaron a los jefes paramilitares, salió el gobierno a rasgarse las vestiduras y también a decir que no iba a quedar en la impunidad ni uno de esos crímenes que... Bueno, acabo de leer aquí, yo no sé si usted estaba en el momento en que yo leí lo que dice la magistrada, que tiene que llevar el caso de uno de esos señores que está en Estados Unidos. Es prácticamente imposible acceder a una declaración con él. Y yo sí fui a una cárcel, a varias cárceles he ido en Estados Unidos, y entre otras cosas logré, luego de 6 meses de estar en eso, que el señor alias Don Berna pudiera confesar ante una autoridad judicial colombiana quiénes habían sido los autores intelectuales del asesinato de mi padre, porque de eso se trata. No de que el general Barrero nos vengan ahora a decir que es el gran autor de esos crímenes, no, lo que queremos saber es con quién estaba trabajando el señor Barrero. ¿No? ¿A quién le estaba haciendo? Porque ellos no actúan solos. Aquí el problema no es que sepamos lo que ya sabemos. El problema es que sepamos lo que probablemente este señor iba a decir un poquito más adelante, a pesar de todos los obstáculos que sí existieron para que declarara. Es decir, qué jefes tenían los que estaban en la relación criminal, porque esa es una relación criminal, con este señor alias Otoniel. Eso es lo que sí queremos saber. ¿Quiénes son los jefes de los que se llaman aquí jefes? Entre otras cosas, vale la pena aquí leer una parte de una declaración que alcanzó a hacer el señor Otoniel antes de que se lo llevaran y que precisamente fue motivo de tanto revuelo para que se lograra su extradición expresa. El señor Otoniel dijo en algún momento, esa práctica, la práctica de las alianzas con distintos sectores, contó con el apoyo de dirigentes políticos regionales de Casanare y Urabá, aliados del entonces presidente Uribe, así como de alcaldes, diputados y congresistas de partidos pertenecientes a la coalición de gobierno entre 2006 y 2008. Bueno, quisiéramos saber a qué se refería este señor en esto, ¿no? Digamos, es absolutamente lícito que podamos preguntar por qué dijo eso. ¿Es esta la verdad? Bueno, vaya uno a ver. Hay la necesidad de investigarla, claro, por supuesto. Una afirmación tan grave como esas, habiendo antes otros antecedentes, como por ejemplo que 70 congresistas de la coalición de gobierno terminaran en la cárcel, precisamente por vínculos como estos que está señalando el señor Otoniel en la declaración que a duras penas se lee
pudo extraer antes de una manera apresurada, porque sí fue apresurada. Usted salía, es decir, usted cree que nosotros no estábamos ahí, pero sí lo vimos, lo escuchamos. Usted salía todos los días presionando a la Corte. ¿Cuándo es que van a ustedes a través de los medios de comunicación? Pues eso, usted no ve Caracol, no ve RCN, doctor Macías, lástima. Sería bueno que lo viera y se informara. A propósito, le digo una cosa, ya que usted se pone aquí a intervenir cuando yo lo estoy haciendo. Si usted tiene, yo se lo he dicho muchas veces, pero es que con usted la cosa es difícil. Si usted tiene alguna evidencia de las afirmaciones tan graves que ha hecho, preséntelas ante la justicia, pero es que usted no lo hace. No, usted aquí dijo un montón de cosas, no se las voy a recordar, porque usted es bueno para tirar la piedra y esconder la mano. No, usted es bueno para esconder la mano. Pero le voy a decir, simplemente le voy a decir una cosa para que usted las tenga clara. En el año 2014, su bancada me prometió que me iba a hacer un debate sobre FARC política. Y estamos ya a 8 años de esa amenaza y todavía no la cumplen. Entonces, a mí me gustaría que usted, repito, tira la piedra pero esconde la mano, dejara de esconder la mano y dijera claramente cuál es la cosa. Pero yo entiendo bien que muchas de sus afirmaciones alegres provienen de, obviamente, el resentimiento que ha producido algunos hechos políticos, que no es este el contexto para mencionarlos, por supuesto. Continúo. Entonces, ministro, dicho eso, pasemos al otro asunto que usted menciona. No, el problema no es que haya alguno que otro obstáculo para que estas personas testifiquen en Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿por qué no se respondió aquí a lo que dijimos realmente? A los argumentos que presentamos, a lo que dice el sistema interamericano, a lo que dice la Corte Suprema, a lo que dice la magistrada que aquí cité. No, concretamente lo que hay es un obstáculo para que estas personas testifiquen. Eso es obvio. Es evidente que hay digamos que la extradición se convierte en un mecanismo que es, digamos, un obstáculo infranqueable para poder lograr la verdad, y ese es el meollo de este debate que hemos hecho, que entre otras cosas deja claramente establecido que el Clan del Golfo sí existe, ¿no? Sí, sigue existiendo. Porque aquí el doctor Macías dijo una cosa y usted dijo otra, eso me llamó la atención. Usted dijo que no, que esa era una familia, pero que ahora había algo diferente y que sí, pero el doctor Macías nos dijo aquí que era la organización más poderosa que existe hoy en Colombia. Y efectivamente sí lo es. Efectivamente sí lo es. Ese es un aparato armado que tiene unas dimensiones y unos alcances tenebrosos y que efectivamente ustedes dejan fortalecido. Esa es la verdad que obviamente uno puede pues, sencillamente desconocer o intentar ocultar, pero que es, a mi modo de ver, difícilmente refutable por la evidencia, lo que vemos todos los días, porque sí, y esta es otra cosa que usted dijo que nadie aseveró aquí, sí se han hecho esfuerzos, sí se han hecho operativos, pero el modelo sobre el cual queremos debatir aquí no se ha puesto en discusión. Es decir, sobre el fracaso de esa política que sí lleva 50 años repitiéndose, no se discute. Aquí se discute sobre otras cosas que son muy cómodas de refutar porque son producto de su imaginación. Entonces, yendo al asunto, ministro, como de costumbre, como suele ocurrir con usted, no respondió ni uno solo de los argumentos presentados, nos presentó más bien argumentos ficticios, algunas cosas que yo diría son falaces, abiertamente falaces, y el problema de fondo no fue abordado en esta sesión de control político. Ahora bien, voy a referirme a un par de cosas que dijo la senadora Paola Holguín. Sobre eso de que debe retornar al país el señor Otoniel, regresará a su ataúd. Eso está claro. Es decir, el fiscal de Estados Unidos lo dijo claramente. Les van a pedir, lo mínimo son 20 años. Lo mínimo que van a pedir son 20 años y van a pedir cadena perpetua. O sea que eso ya por lo menos lo damos por descontado, ¿no? Y creo que no sería correcto decirle mentiras a las víctimas.
Su proyecto de sometimiento a la justicia, contrario a lo que usted nos dice aquí, tenemos muy presente ese proyecto, claro está. A ver, es el proyecto número 119/2017 por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales que contribuyen de manera efectiva a la consecución de la seguridad y la convivencia en los territorios. La iniciativa propuso, si usted lo recuerda, penas que oscilaban entre 2 y 4 años frente a delitos de asociación para delinquir, porte de armas y narcotráfico, ¿no? Condonables. Entonces, así lo decía la iniciativa. Podemos discutir sobre el texto mismo, si usted quiere, pero efectivamente, es decir, aquí digamos la verdad. Si se trata, y en eso yo, digamos, perfectamente podría llegar a un acuerdo con usted, si se trata de una verdadera política de sometimiento a la justicia, o como usted lo dice, acogimiento a la justicia, en condiciones de una desmovilización colectiva, pues perfecto. Como suele ocurrir en esos proyectos de ley, debe haber una flexibilización de penas. Eso, a mí me gustaría que usted en eso pues no desdiga de su propia iniciativa. En última instancia, lo que yo creo es que, y eso lo hemos dicho claramente, el próximo gobierno debería emprender una política global de paz total, de negociación política con los actores políticos, como el Ejército de Liberación Nacional, que no está en La Habana huyendo de los delitos. Ministro, ¿usted sabe que ahí había un protocolo suscrito por el anterior gobierno? Le pregunto. Y que ustedes desconocieron olímpicamente en uno de los actos de mayor ilegalidad en términos internacionales, en el que dejaron a países que venían cumpliendo el papel de facilitadores y garantes de un proceso de paz en una situación terriblemente difícil. Entonces, no es que estén refugiados allí como usted lo quiere plantear en el caso de Cuba. Lo que pasa es que este gobierno rompió un protocolo en el cual había comprometido otro gobierno, o sea, el Estado colombiano, su palabra para respetar determinadas reglas del juego en un proceso de paz. Eso fue lo que ocurrió y tal vez usted o lo olvidó o conscientemente lo quiere negar. Bueno, dejémoslo por ahí ahora. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias.